¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista verdadera. Hablamos de política esta noche. El lanzamiento que hizo anoche Sebastián Piñera de su candidatura en la Quinta Normal le puso, en mi opinión, una luz roja bien grande a la nueva mayoría. No solo porque Piñera le saque 7 o 8 puntos de ventaja en los sondeos de las encuestas de opinión al mejor posicionado de la centro-izquierda, que es el senador Guillé, sino porque, además de eso, Chile Vamos aparece como un grupo de partidos ordenado, compacto, que ha resuelto antes de la primaria gran parte de los dilemas que tenía pendientes de resolver, y esa primaria la va a ganar seguramente el expresidente Piñera con cierta holgura. Incluso ya esbozó anoche Sebastián Piñera un programa de gobierno con poca novedad, la verdad, pero que está bastante clarito: volver a crecer, volver a generar empleo, combate a la delincuencia, algo en salud, dijo, pensiones dignas y educación del siglo XXI. Fue parte de lo que dijo anoche el expresidente en el acto de la Quinta Normal. Al frente no hay nada de eso, sino más bien, diría yo, todo lo contrario. No hay un liderazgo claro, hay partidos incluso que ni siquiera tienen definido el mecanismo a través del cual van a nominar un candidato presidencial, el PS, por ejemplo. La DC amenaza con quebrar la coalición yendo a primera vuelta directamente con candidato presidencial y con lista parlamentaria tal vez única, ¿no es cierto? Están lejos también de acordar una suerte de programa de gobierno. Son herederos políticos también de un gobierno que no termina de levantar en las encuestas, pese a que está en su último año de gestión y habitualmente ahí se levanta. Va a haber seguramente dispersión de votos también a final de año en la elección hacia el Frente Amplio. En fin, un montón de condicionantes que le ponen una luz roja a la nueva mayoría y, como diría mi abuela hace algunos años, parece para la derecha esta elección presidencial es como coser y cantar, decía ella. Se ve bastante fácil. Le vamos a partir preguntando al invitado de hoy, que es el diputado Jaime Del Olio de la UDI, si se ve o va a ser, a juicio de él, tan sencillo como se ve en el papel. Jaime, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que nunca una elección está ganada ni es coser y cantar. O sea, hoy día estamos en una cuestión, a pesar de que hoy día ya es como un cliché, muy líquida. Y vemos que hay una sociedad muy líquida. No es porque estemos en este lugar que yo lo vaya a decir, pero que haya aparecido la figura de Beatriz Sánchez, es sí una figura que mueve más que solamente el piso porque vaya a sacar 20 puntos, 25 puntos, es porque los temas en discusión van a tener que ser mejor contestados por parte de la centroderecha y también por parte de la nueva mayoría. La pregunta, Jaime, que uno se puede hacer es: ¿para qué la derecha quiere ganar una elección presidencial de nuevo y volver a ser gobierno? El problema que yo veo, no sé cómo lo lees tú, es que gran parte de este buen escenario que yo describía al inicio no tiene que ver directamente con méritos de la derecha, sino porque más bien la centroizquierda o la izquierda, la nueva mayoría, lo ha hecho mal en el gobierno. ¿Cuál es el proyecto, la mirada de país que tiene la derecha hoy día, distinto a mantener lo más intacto posible el modelo? Mira, en los partidos de fútbol uno puede ganar porque el otro juega mal, sí, claro, y uno juega más o menos, o porque uno juega muy bien y el otro juega más o menos. Cualquiera de los dos casos significa quién gana el partido, pero la clave es lo que tú dijiste antes. ¿Para qué uno quiere gobernar? Para mí la política no es la respuesta de simplemente la competencia de quién es el que es más famoso, quién es el que está mejor evaluado en las encuestas. No es un concurso de popularidad, sino que es un debate de ideas. Y yo creo que en este caso es clave que la centroderecha diga para qué quiere gobernar. De lo contrario, no va a poder gobernar. O sea, si hay algo que nos dejó claro la nueva mayoría, es que no basta con ganar la elección con una figura súper atractiva como era Michelle Bachelet, con más de 60% de aprobación, sino que hay que tener un buen diagnóstico de la sociedad, hay que tener buenas políticas que sean las mismas personas las que le den la fuerza para que sean realidad. Te pongo un ejemplo. Sebastián Piñera dijo ayer que quería volver a crear empleo, así como lo hizo en su gobierno, que fueron 1 millón de empleos. Si hay que cambiar algo de la ley que se acaba de aprobar, además de la reforma laboral, se va a tirar encima a la NEF, se va a tirar encima a la CUT. ¿Cómo le ganas a la NEF y a la CUT? No le ganas con los votos en el Congreso, le ganas con las personas, con el sentido común de la persona. Electoral nuevo. Efectivamente. Que va a poner bastante incierto las mayorías ahí. Para terminar, yo creo que la clave es contestar la pregunta del para qué. Y la UDI en la eso... respuesta es, ¿cuál es? ¿Tuya o de la UDI? Bueno, a mí me gustaría... Que no sé si son exactamente lo mismo hoy día. La UDI sí hizo un buen ejercicio hace unas semanas atrás de un programa. Y eso sí creo que tenemos que entregárselo a Sebastián Piñera para que sea la base. A mí me gustan 3 cosas generales, que es la defensa de la dignidad humana como condición inherente de las personas, y eso implica pensiones, eso implica la segregación que hoy día existe en ciudades, implica el Transantiago, implica condiciones dignas laborales, etcétera. Segundo, una sociedad
que defiende la libertad de las personas, pero que tiene límite en esa dignidad, y ahí implica todas las oportunidades que nosotros queremos que se originen, y también tiene que ver con educación, que yo creo que es el lugar en el cual se generan esas oportunidades. Y por último también tiene que ver con una sociedad grande y descentralizada. Entonces, si tuviese que ponerle un titular a eso, es un progreso sostenible para el país, que no es solamente lo económico, porque sabemos que eso significa que muchas personas se nos quedan atrás. Hablemos del candidato. El 2009, si no recuerdo mal, la UDI y sus liderazgos de entonces le dieron el sí a Piñera, pero se lo dieron bastante a regañadientes. Quiero saber si hoy día la situación es distinta o es igual, o si están detrás de Piñera solo porque en realidad, y viendo las cosas tal cual son, no tienen ningún liderazgo presidenciable interno en la UDI que sea competitivo. Mira, en la elección interna de la UDI hubo posiciones diferentes en esta. Yo era partidario que nosotros tuviéramos un candidato en primaria para que antes contestáramos la pregunta del para qué y que quien definiera o propusiera esas cosas en una primaria fuera un candidato propio de la UDI. Pero obviamente eso no fructificó y hoy día yo veo que la mayor parte de la UDI está con Sebastián Piñera porque están ciertos de que él sería infinitamente mejor presidente que la actual administración. Hay mucha gente en la calle que nos dicen, ya, únanse para que de una vez tengamos una alternativa a lo que hoy día se nos presenta. Entonces yo veo a la UDI convencida en eso, no solamente el pragmatismo de la elección de ahora de final de año, sino que lo veo convencido de que es una manera de poder gobernar. Pero entonces de nuevo la pregunta es, bueno, ganamos. ¿Y qué hacemos al día siguiente? ¿Y cómo lo hacemos con lo que vamos a enfrentar? Con las reformas que ya se hicieron. Yo no soy partidario de la retroexcavadora a la retroexcavadora. Pero sí reparar aquellas cosas que son urgentes de hacer, en lo laboral, en lo educacional. Hablamos del programa, Jaime, más adelante, porque te quiero llevar a un tema que me llamó mucho la atención del acto, o algo que pasó en el acto en la Quinta Normal anoche, que es muy curioso, porque pese a que Sebastián Piñera fue quien cerró el penal Cordillera, pese a que fue quien habló a los 40 años del golpe, el 11 de septiembre del año 2013, de los cómplices pasivos de la dictadura, anoche hubo gente que le hizo vítores o cantó vítores a Pinochet, un grupo no muy grande. ¿Cuánto de pinochetismo queda en Chile Vamos todavía? O sea, esto fue un grupo muy pequeño que estaba en una gradería y que, claro, al gritar Chichi Chile Lele, ellos gritaron otra cuestión más. Así es. Yo no le daría mayor importancia, yo veo que este no es un tema que especialmente a Sebastián Piñera le preocupe. Somos muchos los que tenemos la vista puesta en el futuro. Queda, por supuesto que sí, y hay personas diversas que en eso tienen una posición histórica distinta. De hecho, el mismo Sebastián Piñera votó que no, hizo campaña con el no. No, por supuesto. Entonces, claro, ahí está la paradoja. Te pregunto porque se empiezan a sumar algunos hechos que son curiosos. Yo no sé qué te pareció a ti que la presidenta de tu partido fuera a visitar a los condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco. ¿Tú tienes reservas, una mirada crítica respecto de esta visita? Mira, solo para cerrar lo de ayer, yo creo que fue un grupo de personas que por sí mismos lo dijeron y no tiene nada que ver con la campaña de Sebastián Piñera. Sobre la ida de la senadora Van Rieselberghe, yo estoy de acuerdo que si el tema es humanitario, nosotros vayamos no solamente al penal Punta Peuco. O sea, está allí el tema humanitario, pero no solo allí. Es decir, yo soy partidario de que ninguna persona muera en la cárcel. ¿Tú lo lees como humanitaria nada más esa visita o como un gesto también político, o sea, que es la otra lectura? Ellos dijeron que era un tema humanitario. Sí, no, por supuesto, puede leerse así. Y como te decía, yo estoy de acuerdo en que nadie muera en la cárcel y que una persona que está con una enfermedad terminal termine su pena en su hogar. Pero como es humanitario, en mi opinión, tiene que ser para todos los penales. Y sabemos que las condiciones penales en otros lugares de las personas que trabajan al interior de ella, de los gendarmes y también de los presos, son terroríficas. Entonces, ergo fue un gesto político y por eso te si solamente allí parece un gesto político en el cual yo estoy en desacuerdo. Si es humanitario, hay que ir en otro todavía lugar. En Chile Vamos y en la UDI? O sea, como te digo, yo creo que hay, cada vez menos, pero yo creo que la política no se hace hoy día en torno a Pinochet no Pinochet. Hay personas que llevan más tiempo en política que se basan en eso, pero yo creo que somos miles. Más del 70% del país no habíamos nacido para el año 73. Miramos en otras cosas. Para quienes no saben, Jaime Velorio fue candidato a presidente de la UDI, fue derrotado en esta elección, un hombre, un voto en la UDI por la senadora Van Rieselberghe. Quiero saber si tú hubieras sido electo presidente de la UDI, Jaime, hubieras intentado cambiar seriamente los principios de la UDI, estos que están escritos y redactados ahí, que dicen, te voy a citar algo, tú lo conoces seguramente, reconociendo al 11 de septiembre, o respecto al golpe, una acción libertaria del 11 de septiembre del 73 que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible. ¿Tú
¿compartes el sentido de alcance que tiene esa frase o en una presidencia tuya tú hubieras intentado modificar esa lógica? Mira, a mí me parece que la declaración de principios de un partido nunca tiene que tener que ver con la contingencia inmediata. Ajá. Porque obviamente pasan los años y entonces te quedas atrás con tu declaración de principios. Y yo no creo que la declaración de principios sea algo para guardar en el cajón, sino que es algo para aplicar. Entonces yo no hubiese puesto ese tipo de cuestiones que son contingentes a un momento que más encima hoy día no tiene nada que ver. La declaración de principios habla de la Unión Soviética y hace un buen rato que se cayó el muro de Berlín. Entonces a mí sí me parece que eso es algo que hay que actualizar. Cuando yo decía esto me decían, que usted quería borrar entonces el pasado. No, en ningún caso, nadie puede borrar el pasado es el que es. Pero a mí lo que me diferencia de la nueva izquierda no es solo la interpretación que tenga sobre el pasado, es la diferencia que tenemos sobre cómo queremos que sea el futuro. Y allí tiene que estar puesta la vista de la política. Entonces, sí, yo creo que lo que hay que hacer, la UDI tiene que actualizar su declaración de principios, lo que no significa renunciar a sus principios, y en segundo lugar, la UDI urgentemente tiene que recuperar lo que la hizo diferente en el pasado, que era estar en aquellos lugares que supuestamente eran imposibles para alguien de centro derecha. Estar en los sindicatos, estar en las poblaciones, estar en las universidades. Sin embargo, el logo UDI Popular desaparece. Sí, porque lo popular se agregó, de hecho, después. Sí, claro. Pero ese fue el sentido. Sí, llegar a ese mundo. Exactamente, y sigue siendo popular. O sea, seguimos teniendo ese voto popular, y yo siento que además la nueva mayoría, en su programa refundacional, de alguna forma lo que hace es pegarle a esas personas, a esas millones de familias de clase media que han obtenido todo gracias a su propio esfuerzo y que este gobierno les dijo que en el fondo estaban equivocados de camino y estaban mal. Y yo creo que esas familias dicen, no, yo me siento orgulloso que mis hijos hayan ido a una universidad privada, a un colegio subvencionado. Lo que no quieren es que les hagan trampa. Hay una entrevista en un diario fin de semana en el que Jaime Del Olio, el diputado, dice que la conducción del partido hasta ahora, en lo que va del mandato de la senadora Van Rysselberghe, ha sido errática. ¿Qué es exactamente errático, Jaime? ¿O qué ha sido errático? Yo me refería a tres cosas en concreto. Uno era el tema del penal Cordillera, o sea, el penal Punta Peuco. Sí. Si era un tema humanitario, entonces hay que ir a otros. Y yo además estoy en la Comisión de Derechos Humanos, así que me ofrezco a que vayamos también a otros penales a ver las condiciones humanitarias de esas personas. No hablamos, sí. En segundo lugar, es que hubo toda esta discusión de si la proclamación del Consejo General de la UDI se hacía el día 25, en conjunto con el RN, y después se cambió el 18, después se cambió el 24. Entonces yo creo que esa fue una cuestión rara. Ahora, yo creo que el principal punto, disipando eso, es cuál es el camino que la UDI quiere trazar hacia adelante. ¿Por qué quiere estar con Sebastián Piñera? ¿Cuál va a ser el valor agregado que le entrega la candidatura a Sebastián Piñera? Y para mí eso es lo programático. Como te decía antes, la clave de los próximos 4 años es cómo poder gobernar, con qué ideas vas a gobernar. Y la UDI hizo ese aporte en la campaña anterior. Dijo que quería el postnatal de 6 meses, dijo que quería terminar con los campamentos, que quería un Ministerio de Desarrollo Social que estuviera en la moneda, que quería un ingreso ético familiar. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros queremos promover hoy día? Para que estemos todos unidos en esas propuestas que le hagan sentido a las personas. Yo creo que es urgente recuperar el sentido común de las personas. Te quiero llevar, perdona la insistencia respecto de la conducción de la senadora Van Rysselberghe, y a propósito del caso que la tiene en los primeros titulares de la prensa en esta semana, en estos días, que tiene que ver con el caso Asipes, que le enfrenta ahora una querella por cohecho. ¿Han sido suficientes para ustedes, para la UDI, para ti en particular, las explicaciones que ella ha dado sobre esta materia y este intercambio de correos que parece, no sé cómo lo leen ustedes, pero a lo menos imprudente? Mira, la querella primero la presentó Gutiérrez. Sí. Yo creo que cualquier día vamos a ver que Gutiérrez se autoquerellara a sí mismo. O sea, es un tipo que ha presentado más querellas que proyectos de ley, dispara la bandada, y yo creo que eso está mal cuando alguien pretende politizar la justicia. O sea, como para él cualquier forma de lucha es posible, utiliza la fiscalía y la justicia para su propio fin, y yo creo que con eso pierde la política y la justicia. Pero tú me imagino que has leído los mails entre el presidente del gremio de Asipes y la senadora. ¿No te merece una mirada crítica, a lo menos por el tenor que tienen esos mails? Mira, yo no me voy a poner aquí a criticar a la senadora, pero lo que sí quiero decir en eso es que nosotros tenemos una ley hoy día que fue posterior al intercambio que ella tuvo, que es la ley del lobby. Ella fue a la bancada nuestra, nos explicó de qué se trataba esto, yo creo que explicó bien lo que esto significaba. Yo estoy formado en otra escuela, y esa escuela significa que si a mí alguien va y me dice, oiga, quiero darle una opinión sobre un proyecto de ley, yo le digo, muy bien, hágalo por escrito y cópiele a toda la comisión para que todos sepamos qué es lo que usted opine. O si no, venga y explíquela en la misma comisión. La pregunta que hoy día nos hacen las personas en la calle es si nosotros estamos legislando por el interés general o por el interés particular. Te quería, exactamente el fondo de mi pregunta, Jaime, perdona que te interrumpa, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que para muchas personas que han seguido de cerca este caso, lo que queda una vez más claro para ellos, para muchos, es que lo que hace la derecha en general y la UDI en particular en el Parlamento, en el Congreso, es defender los intereses del empresariado y no los intereses de los electores que votaron. ¿Cómo te haces cargo de ese cargo?
Que yo creo que es completamente falso, es una caricatura. Si fuese así, entonces no seríamos el partido más grande de Chile. De hecho, somos el que tenemos la mayor cantidad de diputados. Y eso es porque las personas nos creen en nuestros distritos. Entonces yo entiendo que las personas de izquierda nos digan que, mire, no, ustedes están por los intereses particulares. Cuando uno ve la discusión dentro del Congreso, para la gente de izquierda que es muy intolerante en esta materia, hay dos opciones. O uno está comprado o uno es imbécil. Y yo no creo que esas sean las únicas dos fórmulas por las cuales uno pueda discutir. De hecho, a mí me gusta ser súper claro en por qué voto lo que voto. Entonces, yo lo que sí le pido a las personas que hoy día nos están viendo es que revisen por qué los parlamentarios votan una y otra cosa, pero que revisen sus argumentos. Es poco exigente a veces el Parlamento en cuanto a eso, aunque uno diga por qué votó a favor una ley o la votó en contra. Yo trato de hablar, no de todos los proyectos porque es imposible, pero sí de los más relevantes y decir por qué, adentro de la comisión y también adentro de la sala. Entonces, ese estándar yo creo que hoy día es más alto, las personas no siguen más. Yo no he hecho el ejercicio que te voy a proponer, pero si uno hiciera un ejercicio de cuáles son los intereses que les interesaría defender a los empresarios en la legislación que se hace en el Congreso y cómo ha votado, por ejemplo, la derecha, ¿uno encontraría sinergias o no? Lo que pasa es que no porque no tengo idea, si hay una persona... Por eso te pregunto, si hay una pregunta abierta. Si hay una persona que... Yo podría haber hecho el ejercicio y decirte, mira, votan en línea siempre con los intereses empresariales. Yo soy muy a favor de que haya una economía libre y que haya libre competencia. Significa que si voto proyectos que impliquen mayor creación de oportunidades, mayor emprendimiento, ¿estoy a favor de los empresarios? Yo creo que no, estoy a favor del interés general que significa esto. Ahora, eso no puede significar, no porque tú seas pro competencia o pro emprendimiento, significa que tenga que estar en la cama con los empresarios. Y eso fue una decisión que sí nos tocó el año pasado, cuando tuvimos que ver el proyecto de ley de colusión, que penaliza la colusión. Y habían algunos expertos nuestros que nos decían que no era necesario penalizar con cárcel la colusión. Porque había otras partes del mundo que no se hacía y tenía la misma efectividad. Y nosotros tomamos una decisión política, y la decisión política fue decir que sí, que queríamos que fueran a la cárcel, por una razón muy sencilla. Aquellos que se coluden no solamente le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos, sino que además destrozan a aquellos que creemos en la economía libre. Atentan contra el espíritu y alma de la economía libre. Entonces, una cosa es que haya coincidencia general, porque o sería como decir, mire, la izquierda está cooptada por la CUT porque presentan las mismas indicaciones que ellos. Entonces, aquí es donde es más relevante los argumentos que uno presenta. ¿Y por qué los presenta? Y son los ciudadanos los que nos creen y no creen. Y solo para terminar. Sí. Hoy día la política está en el suelo o en el subsuelo y tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con la credibilidad. Y yo no me metí a la política por mis intereses particulares, me metí a la política por intereses generales que me interesan defenderlo, que tiene que ver con una visión de justicia, que tiene que ver con una concepción de persona humana, de sociedad, de libertad. Y eso es lo que yo he tratado de hacer durante estos... A propósito de este tema, Jaime, anoche se esperaba que Sebastián Piñera fuera más específico tal vez en un anuncio en términos de formal, ¿no es verdad?, de levantar esta muralla que se le exige, que se le pide entre los negocios y la política, que es el eterno tema que le ha estado penando. Solo habló en términos generales, no hizo un anuncio formal del fideicomiso, ni qué tipo, ni qué características, en fin. ¿Tú echaste de menos aquello en el discurso? Yo creo que ayer no era el momento para que él entrara en los detalles. Sí dijo algo que a mí me pareció súper importante y esta es mi interpretación, pero cuando él dice que la ley que hoy día tenemos es una ley exigente, lo cual es cierto. De hecho, la ley nueva que te exige la declaración de patrimonio, interés y fideicomiso... Se aprobó hace poco, que no estaba en el primer gobierno de Piñera. Exactamente, se aprobó hace poco y es una de las más exigentes del mundo y eso está muy bien. Por además los contornos que nos hemos pegado nosotros mismos en política. Pero que no incluye inversiones fuera de Chile. Bueno, entonces él dice que va a ir más allá de la ley. O sea, no solamente a cumplir el espíritu y la letra, sino que va a ir más allá. Yo lo que interpreto es que también va a incorporar aquellas inversiones que están en el extranjero. ¿Para qué? Para que haya un muro infranqueable entre los intereses privados legítimos y los intereses generales que él tiene que dedicarse 100% si es presidente del país. Entonces yo creo que ese tiene que ser el eje que divida, más que solamente lo más arriba de la ley, que está bien, tiene que ser, mira, todos los conflictos de interés potenciales encapsulados de manera que no contaminen la propuesta de política que tiene que hacer Piñera. Si no, le estamos dando en bandeja a toda la izquierda que diga, no, mire, el conflicto de interés, el fideicomiso. Dejemos eso zanjado para poder hablarle a los chilenos que no quieren que siga un gobierno de la nueva mayoría. Jaime Delorio es diputado y es miembro bastante activo, diría yo, sigue siendo, ¿no?, de la Comisión de Educación. Así es. Te quiero preguntar cómo se puede interpretar esta educación del siglo XXI que anunciaba ayer Sebastián Piñera en términos
grueso. ¿En qué está pensando Chile Vamos en modificaciones estructurales a la educación en Chile? Bueno, aquí no puedo hablar por todo Chile Vamos porque todavía no se conforma el programa, pero algunas cosas que a mí me importan mucho. Entre ellas que nosotros pongamos el foco de verdad en la educación inicial. En ninguna parte del mundo es obligatorio mandar a los niños al jardín infantil o a la sala cuna, pero sabemos los beneficios que se traen cuando allí realmente hay calidad. Y hay distintas metodologías para enseñanza. Segundo, en la educación básica y media, que es donde se prosiguen las oportunidades, hoy día tenemos deficiencias súper importantes. Y si uno mira una sala de clases de hoy versus una sala de clases de hace 100 años atrás, se va a dar cuenta que es igual. Yo creo que ahí hay algo que hay que cambiar urgentemente. No es posible que hoy día los niños chilenos sean los que son más medicados para que tengan que ir al colegio y, entre comillas, que se porten bien. Eso no es razonable. Segundo, hay una serie de habilidades que no estamos sacándole a nuestros niños, porque educar no es, como decía un filósofo, no es un vaso por llenar como este, sino que es un fuego por encender. Y para eso hay una serie de habilidades, las musicales, las artísticas, las deportivas, que las estamos dejando de lado. O sea, una educación del siglo XXI tiene que atender a la sociedad del conocimiento del siglo XXI, en donde nosotros teníamos que ir a la biblioteca a buscar en la enciclopedia la información para hacer la tarea. Ahí. Exactamente, y además comparábamos entre dos enciclopedias. Hoy día los cabros se meten a Google y lo que tienen que hacer es discriminar información. Entre buena y mala. Eso es completamente distinto. Entonces, no entender ese cambio es una cuestión absurda. Yo creo que tiene que haber cambios curriculares y otros. Y en educación técnico-profesional y educación superior también es súper relevante. Sigamos hablando, Jaime, si te parece, hagamos un corte breve, me están pidiendo hace rato que vayamos a pausa. Regresamos a la entrevista verdadera con Jaime Velorio a hablar de educación y otros temas que nos quedan ahí en agenda. No se vayan. Vale. Bien, estamos de vuelta en la entrevista verdadera conversando con el diputado de la UDI, Jaime Velorio. Jaime, hablamos de educación. Y a propósito de educación, hay una de las cosas que interesa despejar a la gente que nos está escuchando seguramente es qué va a pasar con la gratuidad universal pero progresiva que ha planteado la nueva mayoría como estrategia de financiamiento para las universidades y da la sensación de que si gana Sebastián Piñera y ese es un recurso que ya se ha empezado a instalar en la nueva mayoría, en aquello se va a echar pie atrás o por lo menos no se va a avanzar en nada. ¿Es eso lo que están pensando? A ver, de nuevo, todavía no está la propuesta del candidato, así que yo no puedo hablar por él, pero ¿qué es lo que nosotros queremos proponer como UDI en esta materia? Es mantener la gratuidad en el 50%. Nosotros lo que estamos en contra es la gratuidad para los más ricos. Nos parece que eso es regresivo e injusto. Cosa distinta es que la máxima de que nunca sea la plata lo que impida que alguien logre entrar a la educación superior, ya sea a la universidad, al instituto profesional. Vaya, que hace el 50% va a implicar que muchos que tienen condiciones no van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí? 50% de gratuidad tal como está hoy día y avanzar más para las familias de clase media con becas y con crédito, para que nadie mientras estudie pague más del 10% de su ingreso familiar. O sea, para que nadie sea una traba. Y ese crédito, por supuesto, tiene que ser contingente al ingreso, de nuevo, para que no sea una mochila impagable. Nunca más del 10% de tu salario. Esas son cuestiones que a mí me gustaría empujar adentro del programa de Sebastián Piñera. Yo creo que ahí tiene que ser en justicia. O sea, no se puede discriminar a los estudiantes como pretendió hacer este gobierno. De decir, mire, ustedes si van a esas universidades sí o a estas de acá no. No. Tiene que haber dos condiciones, calidad de la institución y la vulnerabilidad del estudiante. Esas son las dos condiciones que tienen que mirarse para que haya igualdad de trato. Y si es un CFT y un IP, bueno, lo mismo. ¿Por qué van a tener que solamente escogerse las universidades estatales, como en algún minuto quiso el gobierno, o las universidades del Consejo Rectores? Eso es completamente injusto. Ahora, hay una parte de la reforma de la educación, Jaime, que ya sí está aprobada, que tiene que ver con los primeros 2 o 3 proyectos que se presentaron, uno de ellos de inclusión, en fin. ¿De qué manera van a intentar modificar, si es que lo van a hacer, aquellos proyectos? Porque da la sensación en general, por toda la crítica que ha habido en Chile Vamos en estos años a la nueva mayoría, que van a hacer una suerte de retroexcavadora y modificar en todo lo que sea posible, teniendo que no está tan claro las mayorías que pretenden tener en el Congreso. En la parte de la reforma de la educación ya aprobada, ¿qué piensan modificar? Mira, a mí me gustaría que en educación básica y media nosotros nos concentráramos en lo que realmente tiene que ver con calidad. La reforma que ellos aprobaron le dice a los colegios que se transformen en fundaciones sin fines de lucro primero y que después sean dueños de su infraestructura. Y hoy día en los pasillos nos dicen que en verdad eso no había para qué hacerlo. Entonces esa es la primera cuestión que hay que hacer. Hay que volver a levantar la educación subvencionada, donde está la mayor parte de los hijos de los chilenos. ¿Y volver al estatus que estaba antes de la reforma? En ningún caso. Se aprobaron varios recursos adicionales, se aprobaron hartas cosas que están bien. ¿Eso está en curso? Eso está bien. Si lo que no puede ser es que los colegios tengan que cerrar o transformarse en particulares pagados porque no pueden comprarse a sí mismos, que es completamente absurdo. El foco tiene que estar en lo que ocurre al interior de la escuela. Entonces, es recuperar la educación subvencionada que este gobierno le dio un verdadero espolonazo. Y después, en otras materias que son relevantes, yo creo que tenemos que innovar. Y en educación inicial,
Dos cosas en eso, y vamos a hacer una propuesta más con el diputado Felipe de Musí, en que hoy día la ley dice que a partir de 19 trabajadoras existe el beneficio de la sala cura. Yo creo que tenemos que sacar de una vez el 19 trabajadoras. Tiene que ser trabajadoras y trabajadores. Pero al mismo tiempo tener jardines infantiles que estén más cerca de los lugares donde las personas trabajan que el lugar donde viven. Y ahí nuestra propuesta al interior de la UDI que hemos discutido en borrador es que tengamos al menos 100 o 150 jardines infantiles que partan desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, que tengan distintas metodologías y que estén en los lugares cerca donde las personas trabajan. Y tenemos que avanzar mucho más. Tenemos que avanzar más en formación de docentes, que es la clave para una educación de calidad. Por ejemplo, hoy día el 46% de nuestros estudiantes se gradúa de un liceo técnico profesional. Y las horas que él sacó le sirven de poco para seguir en un CFT y un IP. Yo me pregunto, ¿por qué no es mejor que hagamos una especie de educación dual y que esos cabros estén una semana en el colegio y una semana en un CFT? Para que cuando terminen tercero y cuarto medio ya tengan parte avanzada de la carrera técnica y les sabe más fácil después si quieren seguir al IP o si quieren seguir a la universidad. Ese tipo de cuestiones son una mirada, yo creo, más innovadora de lo que nos hace falta y no es una mirada que se pone la anteojera ideológica. Y yo creo que este gobierno ya tiró la esponja en materia de educación y es tiempo que nos enfoquemos en calidad. Nos quedan 10 segundos, Jaime, así que nos aprovechamos de despedir nada más, agradeciendo la presencia del diputado Jaime Belolio en la entrevista verdadera. Nos quedaron temas montones que tratar, que otras reformas quieren retroexcavar en Chile Vamos, en fin, pero ya será motivo y tema seguramente. Es volver a un progreso que sea sostenible para todos los chilenos, eso es. Jaime Belolio, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Con ustedes hasta mañana.